Hola a todos. Os damos la bienvenida a nuestra siguiente ponencia, que es la de software saludable, velando por un consumo responsable del código. Tenemos el lujo de contar hoy también con Antonio Calero, que ya es un habitual en VLC Testing. Hola Antonio, bienvenido. Hola. Y os voy a recordar las normas del chat, las hemos puesto también en la pantalla. Sabéis que el vídeo y el audio lo tenemos desactivado para la audiencia. Si tenéis alguna pregunta podéis utilizar el chat para formularla. El chat también pues, lo podéis utilizar para saludar o para resolver cualquier cuestión técnica que tengáis. La ponencia durará aproximadamente unos 35 minutos y otros 5 para tener ese espacio para poder preguntarle a Antonio alguna cosita relacionada con el mismo. El seminario va a ser grabado por el ITI y difundido después entre todas las personas que os habéis inscrito. Así que, bueno, también os animo a compartir cualquier vivencia, cualquier comentario a través de las redes sociales utilizando el hashtag VLCTesting. Así que, sin más preámbulos, voy a presentaros a Antonio, aunque me consta que ya muchísimos lo conocéis. Antonio, bueno, tiene más de 20 años de experiencia y es un veterano curtido en muchas batallas. Tiene un pasado en el equipo técnico de la Agencia Valenciana de Salud, ha sido director de calidad, de innovación y tecnología en una factoría de software y de la mano de su compañero y amigo Hugo Mora, es socio fundador de Excentia desde 2009. Su reto es conseguir que el software sea más fácil de entender, no es un reto fácil, de mejorar y de proteger. El lema, ¿no?, que nos dicen es que tienen la obligación moral de cambiar el futuro con lo que hacemos ahora. Y eso es maravilloso. Como anécdota, vamos a añadir así una cosa muy curiosa que Antonio ha compartido con nosotros y creemos que es muy bonito, ¿no?, decirlo hoy. Y es que su primer bug lo descubrió aquí en el ITI y eso le cambió la vida, ¿no? Y eso es muy gracioso y muy bonito de compartir hoy. Hablamos de por el año 2002 y bueno, eso le hizo, ¿no?, replantearse su carrera profesional por ver lo frágil que podía ser el software, ¿no? Y gracias a eso, pues hoy está donde está. Así que para no robarte más tiempo, Antonio, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí y tu turno. Muy bien, muchas gracias a vosotros por el evento que está siendo maravilloso, ¿no? Como todos los años. Muchas gracias también a todos los patrocinadores, el resto de ponentes, ¿no? Y bueno, pues especialmente al ITI por la organización, ¿no? Bueno, yo voy a hablar hoy de software saludable. ¿Vale? Creo que sin tenerlo previsto, la última sesión de ayer que fue con el chef, que también hubo ingredientes, ¿no?, dentro de lo que es ese proceso de pruebas y ese proceso de testing, pues de alguna forma está relacionado también con lo que vamos a hablar hoy, con lo cual me resultó bastante interesante, ¿no?, de verlo desde ese punto de vista. Nosotros hoy vamos a hablar de ingredientes del software, ¿no?, y no de pruebas sobre esa elaboración de una comida, ¿no? Y bueno, vamos a contaros un poquito pues todo esto, ¿no? Y de dónde viene y de dónde sale toda esta idea, ¿no? No sé si está viendo ya mi presentación. Sí, perfecto. Vale. Bueno, por si alguien no se lo creía, la anécdota que ha contado Alicia, ¿no? Esta es una foto de aquel bug que descubrí estando en el ITI, ¿no? Allá por el 2002, ¿no? Era, por si alguien no se lo creía, aquí está reflejado, ¿no? Era un proyecto europeo, un Globe Data, que muchos se acordarán de aquello, sobre todo, ¿no?, la gente que estuvo del ITI. Y bueno, fue eso lo que me marcó la vida en el sentido de decir, claro, mucho dinero en un proyecto europeo con un presupuesto de millones de euros y al final, por un pequeño pack, todo se paraba, ¿no? Entonces eso fue lo que determinó un poco mi carrera profesional, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues lo que contaba también Alicia, ¿no? He pasado por varios sitios y al final montamos una compañía, mi socio y yo, Hugo Mora, una compañía centrada en la calidad bueno, y en mejorar, ¿vale? En dos ámbitos, ¿no? Principalmente, mejora de procesos y mejora de software. Somos partners de Atlassian y de Sonar, ¿no? Esto es un poco por ponernos en contexto. No me gusta llamarme CEO, socio y estas cosas, ¿no? Prefiero llamarme un cazador de bugs, ¿no?, que es un poco el objetivo de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues es lo que decía, ¿no? Tenemos que conseguir que el software sea más fácil de entender, de mejorar y de proteger, ¿no? Vale, ¿y por qué la charla de software saludable? Bueno, pues los que me conocéis, pues sabéis que, bueno, mi mujer es bióloga y nutricionista, ¿no? Y muchas veces compartimos
muchas cosas, ¿no? de estos dos sectores, ¿no? Porque parece que no, pero tienen muchas cosas en común, ¿no? Hay muchas normativas, muchos controles, controles de calidad de los alimentos, de un montón de cosas que están bastante relacionadas, ¿no? Entonces, pues vi una oportunidad de trasladar muchas cosas que ella me contaba, ¿no? Al mundo del software y trasladarlo e intentar buscar esas semejanzas que hay entre un ingrediente o el resultado de cocinar esos ingredientes, ¿no? Y los componentes de software, ¿no? Y los artefactos que generamos o los productos, ¿no? Entonces, por eso titulé así esta charla. Espero que os resulte interesante, ¿no? Bueno, no sé si conocéis a alguien lo que es el Nutri-Score. Eh, Nutri-Score es un sistema de puntuación, ¿vale? Es un mecanismo que se ha introducido hace poco, ¿no? Para determinar si un alimento pues es más saludable o menos saludable, ¿vale? Y entonces, bueno, pues se incluyeron varias calificaciones de A a E, ¿vale? Y en función de, bueno, de si tiene esta etiqueta, pues sabemos pues que una cosa es mejor que otra, ¿no? ¿Vale? Estoy viendo que tengo todo compartido, voy a hacerlo así más grande. Vale. Vale, entonces, bueno, esto es maravilloso, ¿no? Dices, bueno, pues si existe esto, bueno, es un sistema nutricional, ¿no? Bueno, que tiene una finalidad de que de que sepamos cuando compramos un alimento de que sea saludable, ¿no? Si todos los productos nos van marcando esta información, pues nosotros a la hora de elegir, pues va a ser maravilloso, ¿no? Que nadie puede pensar que esto pueda ser malo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Claro, vamos a las tiendas, elegimos nuestros productos y, bueno, pues teóricamente, si todo esto está bien hecho, ¿no? Este sistema de etiquetados y de valoraciones de los productos, pues iremos eligiendo los productos de A y B, ¿no? Los que estén más arriba del etiquetado y intentaremos evitar los otros productos que son menos saludables, ¿no? Desde el punto de vista de quien pensó todo esto, pues está muy bien, ¿no? Creo que, bueno, nosotros incluso esta escala de A a E, ¿no? Incluso la vemos en muchos productos que utilizamos en el software, ¿no? Como por ejemplo SonarQube, que te califica con distintas etiquetas la fiabilidad, la seguridad. Muchos, si conocéis SonarQube, sabéis que esa escala es similar, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues que realmente cuando se puso un poco en marcha, resultó que bueno, productos que no parecían tan saludables, ¿vale? Pues se etiquetaban con los mejores valores, ¿no? Entonces, pues resultó que la Coca-Cola, por ejemplo, vale que esta no lleva azúcar, ¿no? Tiene una B. Y claro, pues nos encontrábamos con el aceite de oliva, que el aceite de oliva pues estaba penalizado, ¿no? De alguna forma. Y esto es porque al final el algoritmo o la forma de puntuar esta calificación pues estaba muy basada en la cantidad de calorías. Y claro, pues el aceite pues es muy calórico, ¿no? Y entonces está muy penalizado en esta puntuación, ¿no? Entonces, realmente al final esto no ha servido de mucho, ¿vale? Se ha intentado, ¿vale? No ha sido obligatorio, con lo cual quien tiene malos productos no va a etiquetar sus productos como que con una D o una E, ¿vale? Y entonces, bueno, pues los fabricantes no lo han implantado mucho. Así que si vais al supermercado no vais a ver muchas cosas de estas, ¿no? Pero lo que sí que es interesante, y esto sí que es obligatorio, ¿vale? Si dejamos de lado esa parte, es todo lo que es el etiquetado de alimentos con los ingredientes, ¿vale? Y sí que se ha hecho un esfuerzo, se ha hecho obligatorio y entonces cuando vamos a comprar sí que podemos leer bien cuál es la composición del alimento que estamos comprando, ¿vale? Para, bueno, pues determinar nosotros mismos, ¿vale? Con nuestro propio algoritmo, según lo que queramos saber, ¿no? Si ese alimento es más o menos saludable, ¿no? O si la cadena de suministro, ¿no? Por la que ha pasado ese alimento y los ingredientes que se han ido incluyendo para construirlo, pues es más o menos saludable. Y al final esto, bueno, ya yo creo que todo el mundo lo sabe porque es del día a día, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Ir al supermercado y comprar, ¿no? Entonces, al final se ha convertido en el principal medio de comunicación, ¿no? Entre los que producen alimentos y los que consumen, ¿vale? Y es una ayuda tremenda, ¿vale? También costó lo suyo, ¿no? Porque siempre intentan ciertas empresas, ¿no? De producción de alimentos, pues hacer ciertas trampas, ¿vale? Pero no, la verdad es que esto sí que se ha sentado mucho y es muy importante, ¿no?
Entonces, claro, ¿qué pasa con el software que desarrollamos? Claro, en el software, bueno, tenemos cosas como, por ejemplo, la deuda técnica, ¿no? Que es una medida relativa, ¿no? De si nuestro proyecto es más mantenible o menos, ¿no? Pero claro, también puede ocurrir que tengamos un software con una muy poca deuda técnica, pero que en cambio tenga un problema que tiene un impacto muy grande, ¿no? En el código, como un bug o una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, realmente la deuda técnica tampoco nos sirve para medir si nuestro software es más o menos saludable, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hacemos, no? ¿Qué intentamos? ¿Cuál es el símil? Es el etiquetado de alimentos, trasladarlo al etiquetado de componentes de nuestro software, del software que desarrollamos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un pequeño ejemplo. Tenemos un paquete que estamos desarrollando, que es ese colorcito amarillo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues todas esas cosas que utilizamos para construir nuestro proyecto son todas estas dependencias que tenemos aquí, ¿vale? Este es un ejemplo muy pequeñito, con muy poquitos ingredientes, ¿vale? Bueno, si veis entre esos ingredientes, a lo mejor alguno ya os suena, no sé si se ve el ratón ahí en la pantalla, pero hay uno que es el Log4j, ¿vale? Quien levante la mano, quien no haya tenido que recompilar, desplegar sus aplicaciones por aquel famoso problema que hubo con el Log4j, ¿no? De repente, cosas que eran saludables y que no tenían problemas, se descubrió una vulnerabilidad y por culpa de ese componente hubo muchísimos problemas, ¿no? en el mundo del software, ¿no? Eso fue en diciembre, creo que fue más o menos. Hace poco también hubo otro con Spring, ¿vale? Llamado Spring for Cell, ¿no? Y bueno, pues similar, ¿no? Entonces, todos esos ingredientes son muy importantes para nuestro producto o nuestro software que estamos desarrollando, ¿vale? Este es otro ejemplo, un poquito más grande, ¿vale? Ya es una aplicación un poco más grande y entonces ya empiezan a aparecer un montón de ingredientes más, ¿vale? Y esto, bueno, pues se va complicando. Ya no es tan fácil controlar aquí si estos ingredientes tienen problemas o no. Imaginaros cómo se va multiplicando, ¿no? Esta lista de ingredientes. Ya si nos vamos ya a ejemplos mucho más grandes, ni siquiera podemos verlos, ¿no? Porque hay tantos componentes que utilizamos, tantas dependencias, que se vuelve un poco locura gestionarlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando con todo eso, ¿no? Pues también por poner en contexto, hay un estudio del año pasado, tenéis ahí el enlace en la presentación, donde, bueno, pues se ve que hay un montón de proyectos que dependen de componentes open source. Fijaros el dato, ¿vale? El dato más importante o el más preocupante de aquí es que de todos los proyectos analizados, que fueron unos 5.000 y pico, ¿vale? Un montón de repositorios de código, tanto privados como públicos, ¿no? Bueno, pues el 84% al menos contiene una vulnerabilidad conocida, ¿vale? O sea, el 84% del software que se desarrolla, si extrapolamos un poco en general, contiene vulnerabilidades conocidas, ¿no? Y fijaros porque de media tienen bastantes años de antigüedad, ¿vale? Entonces, claro, si yo soy un malo, un atacante que voy a intentar utilizar, ¿no? Pues todas esas vulnerabilidades conocidas, ¿no? Además, fijaros que hay un montón de proyectos, ¿vale? En este estudio que dicen que tienen componentes con más de 4 años sin actualizar su versión. Fijaros qué problema. Yo, si fuera vosotros, si voy a comprar un software, igual que voy a comprar un alimento y veo que en esa lista de ingredientes hay componentes que llevan tantos años sin actualizarse, no lo compro, ¿vale? Entonces, bueno, pues por poner un ejemplo sobre las vulnerabilidades que se detectan en el informe, pues bueno, hay una jQuery que no lo usa casi nadie, ¿verdad? Nunca ninguna aplicación que se está desarrollando, ¿no? Pues tiene una vulnerabilidad que permite hacer ataques de inyección de código, ¿no? A partir de parámetros de entrada, ¿vale? Pues más del 50% de los repositorios analizados en este estudio, que es del año pasado, tiene esa vulnerabilidad, ¿vale? Entonces aquí la gracia es que esto ya está solucionado en versiones anteriores, en versiones posteriores, pero no se están actualizando los repositorios a esa última versión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar todas estas cosas, ¿no? Que esto es un problema real que está ocurriendo cada vez más, ¿no? Eso son aplicaciones web y aplicaciones de escritorio y demás, pero también podemos hablar de aplicaciones móviles, que estamos en el mismo caso. Os pongo también un enlace a otro informe y fijaros aquí menos, ¿vale? Hay mucho más open source, pero parece que hay menos vulnerabilidades, no solo el 63%, solo el 63% tiene vulnerabilidades conocidas, ¿vale? Pero bueno, fijaros que el 94%, ¿vale? Pues se podrían resolver actualizando simplemente esos ingredientes que tiene nuestro software, ¿no? Entonces, bueno, esto es un estudio que se hizo tras la pandemia, ¿no? Para ver un poco el estado de las aplicaciones móviles
y se dieron pues todos estos datos que más o menos pues nos llevan a pensar un poco en lo mismo, ¿no? Pues fijaros, yo no sé si vosotros jugáis al móvil a juegos gratuitos, pero el 96% de los juegos gratuitos que se analizaron en este estudio tienen componentes vulnerables, ¿no? Y fijaros, hay aplicaciones de la banca, de pago, de todo tipo, ¿vale? Afortunadamente, bueno, los de salud están aquí abajo, ¿vale? Que parece ser que se toman un poco más en serio, ¿no? La seguridad, ¿no? O sea que el problema está ahí, ¿vale? Y bueno, y de alguna forma tenemos que ser capaces de lo que nosotros hacemos en el software, intentar evitar añadir esos ingredientes vulnerables, ¿no? Entonces, si el etiquetado de alimentos es el medio de comunicación entre productores de alimentos y consumidores finales, pues el etiquetado de componentes de software debería ser el principal medio de comunicación entre los productores de software y los consumidores finales. Es trasladar exactamente la misma situación a nuestro sector, ¿vale? ¿Y cómo podemos conocer el etiquetado de componentes de software, ¿no? Con tantas tecnologías, con tantas cosas que tenemos, ¿hay alguna forma de hacerlo? Pues sí, afortunadamente la hay. Hay una cosa que se llama Software Bill of Materials. Como no veo a la audiencia, no sé si alguien conoce ya este estándar. Es un estándar que se creó ya hace bastante tiempo, ¿vale? Y básicamente lo que viene a decir este estándar es, bueno, pues que cada artefacto software debe ir acompañado de su lista de ingredientes. ¿Su lista de ingredientes qué es? Las librerías que utilizas, los nombres de los componentes que utilizas, los autores, los proveedores, el tipo de licencia, la versión, toda esa información que nos va a permitir conocer mucho más el artefacto que estamos comprando, ¿vale? Entonces, claro, pues de esta forma, pues yo voy a saber si el software que compro es saludable, ¿vale? Es seguro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque usa una librería que sé que no tiene vulnerabilidades conocidas o porque es del proveedor tal o la licencia que utiliza. Hay mucha información ahí dentro que nos va a permitir tomar ese tipo de decisiones. Hay un poquito de historia de este estándar, ¿vale? Principalmente, bueno, pues al final es una serie de metadatos, ¿vale? Que pueden ser en XML, en JSON, hay muchos formatos distintos, ¿vale? Con toda esa información, ¿vale? Y que nos van a ser muy útiles tanto para los que los construimos el software como para el que lo consume, ¿vale? Bueno, nos va a permitir comprobar un montón de cosas, ¿vale? Cualquiera, si yo acompaño siempre a mi artefacto con esta lista de ingredientes, cualquiera va a ser capaz de hacer un análisis de vulnerabilidades, un análisis de licencias y puedo evaluar el riesgo del producto que estoy comprando, ¿no? Es muy, muy, muy importante dentro de lo que es la cadena de suministro, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que si ya tenemos esto, ¿por qué no usarlo, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, sabéis que Estados Unidos siempre ha sido un poco más, ha liderado más este tipo de situaciones, ¿no? Un poco por lo celoso que son con todos sus datos y la privacidad y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en el 2014 empezaron a hablar de esto en la legislación, ¿no? Y pretendían incluir todo esto pues en la administración pública, ¿vale? No se aprobó aquella ley, pero ya empezaron a introducir o a incitar o a que estimular, ¿no? Que se hablara de estas cosas en leyes posteriores, ¿no? Entonces, bueno, al final, tras varias revisiones, justo el año pasado, ¿vale? Pues ya se ordenó, por orden del gobierno de los Estados Unidos, al Instituto Nacional de Estándares y demás, que creara una guía para poder incluir todos estos estándares, ¿no? Y bueno, en esa guía se incluía este elemento, ¿no? Esta lista de ingredientes. Y lo que pedían es que definieran los elementos mínimos para esto, ¿vale? Para que todo el mundo pudiera centrarse en esta información, ¿no? Y de tantos estándares que había, pues nos focalizáramos en uno y facilitar a todos la compra y la adquisición de software, ¿no? Esos elementos mínimos se publicaron el año pasado en verano, ¿vale? Y bueno, lo importante de esos elementos mínimos es que hay uno que habla del soporte a la automatización, ¿vale? Entonces, eso es lo que, o sea, la idea ya y la propuesta que hacían es que realmente, pues, las herramientas pudieran automatizar ciertas formas de generación de esta información, ¿vale? Entonces, nada, eso fue en verano y fijaros que en septiembre de 2021, uno de los formatos que ya existía, ¿vale? Pues se reconoce como estándar internacional, como una norma ISO, ¿vale? La 5962, ¿vale? Y fijaros esta norma, que la podéis descargar también del enlace para revisarla. Esta norma habla de un formato concreto
Y fijaros las referencias normativas, porque esto yo no lo había visto nunca en una ISO. No sé si los que trabajáis con normativas ISO sabéis que hay mucha documentación, ¿no? Pero fijaros, está hablando de Maven, está hablando de NPM, de Nugget, de todos estos gestores de artefactos como referencias dentro de la norma, ¿no? Y esto es una pasada desde el punto de vista tecnológico, porque, claro, que vaya a tan bajo nivel de detalle la norma para hablar de las dependencias, los ingredientes y los formatos es súper, súper interesante y hace que eso sea mucho más fácil de implementar después, ¿vale? Pero fijaros, la ISO en septiembre del año pasado. Este verano, ¿qué ha pasado? Microsoft, y si Microsoft entra, es que es importante, ¿no? Como ya Estados Unidos quiere generar esa obligatoriedad en que todos los productos que compre la administración pública en Estados Unidos lleven incluido la lista de ingredientes, pues este verano Microsoft ha liberado su herramienta para generar la lista de ingredientes. Y fijaros el formato en el que la genera, ¿no? Que es justo el del estándar ISO que estábamos hablando antes, ¿vale? Fijaros que se integra con NPM, Nugget, de Python, Cocoa, Maven, Golang, Rust, distribuciones de Linux, de todo, ¿vale? De todo. Porque el software no solo hablamos de... Aquí estamos hablando del software que construimos, pero hay otros software, ¿no? Sistemas operativos, firmwares, todo eso también tiene que tener su lista de ingredientes, ¿vale? Entonces, ahí tenéis el enlace, podéis probarla, podéis empezar a generar vuestras listas de ingredientes, ¿vale? Hay otras, ¿vale? No voy a entrar mucho más en detalle, que también son open source y que podéis descargar y probar, ¿no? Este es Sift, que es una de las que también se utiliza bastante. Podéis ir viendo ahí un poquito lo que hace, ¿no? Generas por línea de comandos y, bueno, pues te van dando toda la información de los paquetes o dependencias que usa tu proyecto. Es capaz de detectar un POM o un package, JSON, todos los ficheros de configuración habituales de cualquier sistema de construcción de software, ¿vale? Y también hay un plugin de Maven que te hace esto automáticamente y te genera un SBOM a partir de tus dependencias de Maven. También hay plugins de Gradle, también hay muchísimas formas de trabajar esto, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestra lista de ingredientes y ahora ¿qué hacemos, no? Pues ahora con esa lista de ingredientes lo que vamos a hacer es analizarlos, ¿vale? O sea, si yo tengo mi lista de ingredientes, voy a vender un producto, pues antes de venderlo voy a asegurarme de que mis ingredientes son saludables, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Con el análisis de componentes, ¿vale? Entonces, el SBOM nos va a permitir que estas herramientas de análisis de componentes tengan un punto de entrada común y un formato común, ¿vale? Para poder saber si tienen vulnerabilidades conocidas, ¿no? Herramientas para esto, Gripe, ¿vale? Que es un nombre que es curioso, ¿no? Porque es como si fuera el virus de la gripe, ¿no? Que a partir de un SBOM, bueno, pues si veis allí, te genera y te da la información necesaria para que tú sepas si hay ciertas vulnerabilidades en esos componentes. Y a partir de ahí tomes decisiones, ¿vale? Pero bueno, también hay otros, Dependency Check, que lo conoceréis mucho, ¿no? Que es del proyecto de OWASP, que te genera una lista de estas evidencias en un informe HTML, ¿vale? O lo puedes integrar con Sonar, ¿vale? Hay muchas herramientas que te hacen esto a nivel de proyecto, ¿vale? Pero yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿vale? Y un poco la herramienta que yo os quería presentar aquí para poder gestionar nuestra lista de ingredientes y nuestros proyectos es el Dependency Track, ¿vale? Y más que ponerme yo aquí a contar cosas sobre Dependency Track, lo que yo quería hacer es una pequeña demo, ¿no? Entonces es una plataforma, ¿vale? Vamos a ver si podemos verla. ¿Lo estamos viendo? Sí. ¿Vale? Es una plataforma muy sencilla, ¿vale? Voy a enseñar, voy a hacer un poquito más grande. ¿Vale? Uy. Uy. Creo que se ha perdido el... Sí, Antonio, estamos viendo la presentación y Oh, creo que perdón. cambiar de ventana. Sí, perdón. Tengo que volver a compartir. Esta. Así estamos generando hype, estamos todos deseando. Sí, sí, sí. Es que he maximizado y... A ver, ¿se ve ya o todavía no? Sí, sí, ya la vemos delante. Ah, vale, perfecto. Vale. Pues nada, al final esto podéis ir a la página del proyecto, ¿vale? Es un proyecto de OWASP y, bueno, se puede descargar, es open source y no hay ningún problema con arrancarla y empezar a funcionar. Es muy sencilla. Yo soy podéis usar Docker o podéis usar un montón de herramientas de DevOps para arrancarlo en los servidores y demás, pero yo que soy un clásico me gusta arrancarlo con un comando de Java,
¿vale? Entonces, bueno, arrancó el servicio ¿vale? Y una de las cosas que hace, yo ya lo tenía preparado para no estar esperando a no tener que descargar tanta información, ¿no? Pues lo primero que hace es descargar información de las bases de datos públicas de vulnerabilidades conocidas, ¿vale? Que son el NIST o GitHub tiene otra, Nexus con Sonatype tiene otra, ¿vale? Entonces, bueno, entonces lo que hace es una copia, ¿vale? Empieza a descargar todas esas bases de datos para luego poder hacer análisis, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la herramienta que ya habrá arrancado, ¿vale? Vamos a ver, voy a recargar, ¿vale? Pues, perfectamente. Vale, entonces la herramienta, pues como veis por aquí, pues ahora está vacía, ¿vale? No tiene nada, ¿vale? Yo puedo crear un proyecto, ¿vale? Podría crear aquí un proyecto que fuera VLC Testing. Mientras Antonio va creando, aprovecho para recordarte que nos quedan 10 minutitos nada más. Sí, voy muy rápido, voy muy rápido. Vale, y dentro de este proyecto, pues yo podría subir el fichero SBOM para que lo analizara, ¿vale? Pero esto es muy poco práctico, ¿vale? Realmente lo que necesito es poder lanzar ciertos análisis automatizados de mis proyectos para que automáticamente se suban a esa plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a lanzar directamente, mira, hay un comando aquí para generar el BOM, ¿vale? Tengo poquito tiempo, ¿vale? Es un comando de Maven, lanzamos el comando de Maven, ¿vale? Y bueno, tenía que haberlo lanzado offline, no, vemos que, ¿vale? Y ya lo ha generado. Entonces, fijaros, ya me ha generado un fichero BOM de mi proyecto, ¿vale? ¿Vale? Entonces, lo que puedo hacer después es lanzar, no sé por qué se ha vuelto a perder la pantalla de línea de comandos, ¿eh? Yo la tengo compartida, ¿eh? La estamos viendo, la estamos viendo. Ah, vale, vale. ¿Vale? Y lo que hago es con el plugin de Dependency Track lanzar este fichero a la plataforma que acabo de cargar, ¿no? Entonces, bueno, pues veis que ya tenemos por aquí el Web Scarab. Voy a hacer un poquito más grande. ¿Vale? El Web Scarab, que es lo que yo he lanzado, y lo que podemos ver aquí muy rápidamente es todas las vulnerabilidades que se han detectado en la herramienta. Entonces, puedo ver qué problemas tiene. Estos son la lista de ingredientes que tiene mi aplicación, mi proyecto, con las versiones, con un montón de información de problemas que puede haber ahí, ¿no? Entonces, claro, desde aquí tengo, pues, la versión no sé cuánto, tienes este problema, ¿vale? Entonces, se trata de que ya con todo esto, tomar decisiones de actualizar versiones de vulnerabilidades, bueno, de ser capaces de corregir ciertos problemas para que nuestros componentes de software y nuestro software sea más, tenga un consumo responsable y reduzcamos el riesgo de la cadena de suministro, ¿vale? También la herramienta tiene cosas como pues, la predicción de si se va a explotar o no esa vulnerabilidad en función de una serie de condiciones, ¿no? Tiene, bueno, pues un montón de cosas que ya veis que ha sido muy sencillo generarlo. Podéis generar el SBOM con cualquier herramienta y cargarla aquí y vais a tener un montón de información sobre la lista de ingredientes que tenéis en vuestro software, ¿no? ¿Vale? Como queda poquito tiempo, sigo y voy acabando. Vale, Más o menos 5 minutitos. Vale, vale. De toda esa lista, bueno, ¿qué cosas son interesantes? Pues fijaros, hay una parte que es el Risk Score, ¿vale? Que es como una puntuación, como el Nutri-Score que hemos visto al principio, ¿vale? Entonces, ahí ya sí que nos está diciendo que ese componente tiene un nivel de riesgo muy alto, más alto que otro, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues quizás tengo que empezar a utilizar otro componente o, bueno, pues tengo que actualizar la versión, ¿vale? Puedo tomar un montón de decisiones. Claro, esto al final pensar que va a ir asociado a nuestro paquete de software que entreguemos, ¿vale? Entonces, la gente va a poder ver esto, ¿vale? En este estándar, ¿vale? En Estados Unidos ya es obligatorio para la administración pública, pronto lo será para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas importantes que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué más, no? O sea, vale, tenemos la forma de generar la lista de ingredientes, podemos gestionar y hacer supervisión de nuestros proyectos y su lista de ingredientes a través de Dependency Track, pero claro, al final hay que cerrar el círculo, ¿no? Hay que corregir también
los problemas que hay en el desarrollo, las librerías, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, bueno, pues nosotros estamos trabajando en en una integración con Jira, ¿vale? Y de la misma forma que hay una integración de Jira con SonarQube, ¿no? Donde tú puedes ver dentro de Jira pues la información de tus problemas, de evidencias y demás, y crear asuntos, incluso, bueno, pues navegar hasta toda la información de los problemas que tiene tu software, pues hay un apartado para la gestión de estos ingredientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos viendo en Jira, que es la herramienta de gestión, que es la herramienta, porque yo no veo a ningún jefe de proyecto, coordinador, entrando a Dependency Track para saber si la lista de ingredientes es correcta o no, ¿vale? Pero sí lo veo entrando a Jira. Y entonces, dentro de Jira, puede ver toda la información asociada a esas dependencias, ¿no? Y a esa lista de ingredientes y a esa puntuación de tipo Nutri-Score, ¿vale? Que en realidad, bueno, pues está basada en las severidades de las dependencias detectadas, ¿no? Y puede ser mucha información asociada a los ingredientes que tiene tu software, ¿vale? Y bueno, pues puedes compartir con todo el equipo o puedes crear incluso tareas para que corrijan estas dependencias, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es una de las cosas con las que ya cerramos el círculo, ¿vale? Por concluir, la receta, ¿no? Y acabar un poco con el símil de los ingredientes, es necesario inventariar los productos y los desarrollos con la lista de ingredientes que utilizan, gracias al SBOM, ¿vale? Una vez tienes el SBOM, puedes analizar esos ingredientes para conocer los riesgos de seguridad asociados si tienes vulnerabilidades conocidas. Tienes que hacer una monitorización, porque hoy un componente puede ser no vulnerable, ¿no? Pero mañana podrían detectar una vulnerabilidad en ese componente que tú utilizas, ¿no? Entonces, tiene que ser algo continuo, ¿vale? Y una vez que detectas esos incidentes dentro de esa cadena de suministro de un componente que usas tiene alguna vulnerabilidad o algún defecto, pues integrarla con tu herramienta de gestión, ¿no? A través de Jira o de algunas otras, ¿no? Dependency Track se integra con muchos tipos de herramientas distintas, ¿vale? Y nada, por último, pues recordaros que al final el nivel de seguridad de tu aplicación viene determinado por el eslabón más débil, ¿vale? Entonces, por muy buen código que tengas, muy buenas aplicaciones que tengas, si una dependencia que utilizas tiene un problema de seguridad, vas a tener ahí un problema grave y un impacto en producción, ¿no? Entonces, al final, consume software saludable, evita esos riesgos. Y bueno, decir que al final hay dos tipos de organización. Me gusta acabar siempre con estas no son citas mías, ¿no? Que se habla mucho en general, ¿no? Hay dos tipos de organizaciones, las que han sido vulneradas y las que aún no lo saben, ¿no? O sea que evitemos todos los riesgos posibles, que intentemos reducirlos al máximo y que nuestro software sea saludable, ¿no? Ese es el objetivo. Y nada más. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Antonio, y también a tu mujer, si nos está viendo, por servir de inspiración para esta ponencia, que ha sido un hilo conductor súper chulo. Vamos a recopilar un poco las preguntas que estamos recogiendo de los diferentes medios. Vamos a comenzar con nuestra audiencia online. Nos preguntan sobre qué lenguajes permite trabajar Dependency Track. Dependency Track realmente no trabaja con lenguajes. Dependency Track trabaja con SBOMs, que es la lista de ingredientes. La lista de ingredientes puede venir de un sistema operativo, de un firmware, de hardware, ¿vale? Y al final, en las bases de datos públicas hay referencias a todos esos componentes. No solo es software, ¿vale? No solo es... Entonces, da igual un poco el lenguaje, ¿vale? Lo que tú necesitarás es encontrar la herramienta de generación de la lista de ingredientes para tu lenguaje concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de Microsoft es compatible con un montón de tecnologías, ¿vale? Pues si usas Maven y es Java normalmente, pues con el plugin de Maven vas a poder generar tu lista de ingredientes. Luego ya eso, que es el mismo formato y es estándar, independiente del lenguaje, va a ir sobre Dependency Track y Dependency Track analizará las vulnerabilidades independientemente del lenguaje, ¿vale? O sea que eso no Muy hay bien. ningún problema con eso. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente, que esta viene desde nuestro auditorio del Cubo Rojo de Haití. Aprovechamos para saludar a todas las personas que se encuentran allí. Y nos dicen qué tipo de vulnerabilidades puede llegar a detectar la herramienta de escaneo. La herramienta de escaneo, o sea, las vulnerabilidades que detecta están basadas en las bases de datos públicas de vulnerabilidades, ¿vale? Entonces, al final son componentes etiquetados con números de versión
y entonces estos componentes se comprueban con esas bases de datos públicas. Hay bases de datos públicas que son la del National Vulnerability Database del NIST de Estados Unidos, que es la más conocida. Luego GitHub tiene su propia base de datos también de vulnerabilidades, el GitHub Advisory Security Program, creo que es como se llama, ¿vale? Sonatype tiene otra, ¿vale? Dependency Track se integra también con Vulnerability Database, que es un producto que es comercial, que también tiene su propia base de datos de vulnerabilidades. Entonces, en función de esas fuentes que tú configures en Dependency Track, pues te va a validar unas vulnerabilidades u otras, ¿no? Pero en general, las públicas ya incluyen todo, porque por ley hoy en día están obligados cuando se detecta una vulnerabilidad en alguna de los componentes a que se publique, ¿vale? Y que esas vulnerabilidades se hagan públicas. Muy bien, fenomenal, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta desde el auditorio que nos dice si la herramienta clasifica las vulnerabilidades por el top 10 de OWASP. Bueno, a ver, en el top 10 de OWASP hay una categoría que es usar componentes sin vulnerabilidades conocidas. O sea que hay una propia categoría en la que entran todo lo que detecte Dependency Track a partir del SBOM, ¿vale? O sea, todo lo que detecta va dentro de la categoría de OWASP Top 10, que no sé si el año pasado era la 9, no sé si este año ha subido un poquito dentro del ranking de OWASP, no sé si ahora ha cambiado a ser la 6, me parece, o la 7, pero todo lo que detecta esta herramienta está ahí, en esa categoría, con lo cual sí que es para garantizar el OWASP Top 10, con esta herramienta estás verificando una categoría completamente. Fenomenal, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de la audiencia online que aprovecha para darte la enhorabuena y para decir que la charla es muy interesante. Y Gracias. pregunta, muchos plugins y software que no conocía, sobre todo cómo cuesta, ¿no? de implantar, ¿no? toda esta herramienta que es un poquito más desconocida, ¿no? para la mayoría de nosotros como audiencia. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿no? El esfuerzo. Sí. Bueno, habéis visto que yo he arrancado rápidamente la plataforma. El esfuerzo va más en la parte de DevOps o DevSecOps, ¿vale? Al final es dentro de lo que es el pipeline de Continuous Delivery o Continuous Integration o Continuous Deployment, tienes que añadir una nueva fase, un nuevo stage o como lo quieras llamar, un nuevo paso que genere esta lista de ingredientes de tu proyecto, ¿vale? Y una vez tengas esa lista de ingredientes, puedes añadir otro paso que sea analizarla contra una herramienta, en este caso Dependency Track. O sea que tienes que encontrar para la tecnología que utilices ese generador de la lista de ingredientes, que insisto en que hay para todas las tecnologías, y una vez lo tengas es incluir ese pasito, que pueden ser unos cuantos comandos, ¿no? En Maven ya habéis visto que era muy sencillo generar el SBOM, pues es eso, generar esos comandos, introducirlo en tu pipeline y poco más, ¿eh? No, y a rodar. A rodar, a rodar. Qué bien. Tenemos más preguntas. Por aquí nos preguntan cuál es la diferencia entre Dependency Check y Dependency Track. Vale. Dependency Check seguramente es la más conocida porque también es una herramienta de OWASP y lo que te permite es realmente lanzar el proceso de análisis sobre tu proyecto hoy, ¿vale? Entonces, en tu pipeline tú puedes tener una fase que sea compruébame las dependencias, ¿vale? Pero luego ya no haces seguimiento de eso, ¿vale? Es para un proyecto concreto en un momento concreto del tiempo, ¿vale? Entonces, Dependency Track va un poco más allá. Lo que te permite es que puedes hacer un seguimiento, puedes ver si una de las vulnerabilidades que te ha detectado está afectando a muchos proyectos, ¿vale? Porque tienes toda la información dentro de la plataforma. Con Dependency Check solo tienes la información a nivel de proyecto. Entonces, te puede decir, tienes el problema del Log4Java, ¿vale? Pero no sabes cuántos proyectos de tu organización van a tener el problema del Log4Java o de Spring Cell o el que sea, ¿vale? Con Dependency Track sí que puedes, porque tú puedes navegar hasta la vulnerabilidad y ves la trazabilidad de la vulnerabilidad a todos tus proyectos, ¿vale? Entonces, en ese momento puedes tomar las decisiones para muchos proyectos a la vez. O sea, que al final genera, o sea, es un nivel, el siguiente nivel, ¿no? Dependency Check para proyectos, Dependency Track para una organización completa que quiera gestionar y monitorizar toda esa lista de ingredientes. Pues nos quedamos sin tiempo. La verdad es que también la audiencia ha reaccionado con un montón de preguntas, porque imagino que están todos muy contentos con lo interesante que está siendo la charla. Así que por nuestra parte, Antonio, darte las gracias otra vez más
por seguir apostando por ITI y por venir a contarnos Nada. tu experiencia. Muchas Esperamos ir gracias. contando contigo mucho más. Así que Muchas gracias a vosotros. Sé que he ido un poco rápido porque media hora tampoco se podía contar tantas cosas que quería contar, pero bueno, cualquiera que tenga dudas ya sabe dónde encontrarme y súper agradecido de estar otra vez aquí contando fenomenal. cosas. Muy Muchas bien, un gracias a saludo todos. también y muchas gracias a toda la audiencia. Nos vemos en la siguiente ponencia. Hasta luego. Hasta luego.